Más adelante hablaremos de las diferencias que hay entre la narrativa de Éxodo 20 con Deuteronomio 5. Es decir, que vamos a estar hablando un poco acerca de por qué se repite, ¿no? Y para esto tendremos que hablar acerca de que el libro de Deuteronomio, siendo parte del Pentateuco, que al Pentateuco le hemos llamado los libros de la ley, ¿verdad? Deuteronomio es repetición de esta ley, ¿no? Es decir, que cuando Moisés habla los 10 mandamientos en Deuteronomio, se los está diciendo a la generación nacida en el desierto, no a la generación que sale de Egipto, sino a la generación que nace en el desierto, y era necesario decirlo. En la predicación de esta mañana de los dos cultos yo decía, por ejemplo, de los fundamentos de la reforma, de los pilares, de los solos, que era necesario repetirlo en cada generación. Bueno, pues imagínense los 10 mandamientos, así como Moisés lo hizo cuando con el pueblo que salió de Egipto, y luego lo hace con la gente que nació en el desierto, y luego se repite todo el tiempo. Me parece que esto es algo pedagógico y significativo para nuestro aprendizaje. Así que los 10 mandamientos también son necesarios que los estemos repasando con mucha frecuencia. Hay iglesias que cada domingo los repiten, ¿no? Cada domingo los hablan, los leen en su liturgia dominical, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Ojalá y algún día nosotros pudiéramos hacer eso. No veo por qué no, ¿verdad? Pero tenemos que estudiarlos y darles el lugar que tienen en nuestra vida cristiana. Bien, voy a empezar con lo siguiente. Nosotros estamos y romper paradigmas, porque esta clase romperá un poco algunos paradigmas, ¿no? Confirmará algunas cosas que sabemos, aprenderemos cosas nuevas, estoy casi seguro de esto, e iremos ahondando un poco en lo que nuestra cultura dice cristiana y lo que dice la Biblia. Ustedes han escuchado alrededor de nuestra cultura cristiana alguna mención de algunas personas que dicen cosas como estas. Ahorita vivimos nosotros en la era de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cuando se dice eso, cuando alguien dice estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, estamos cayendo quizá en la posibilidad de malinterpretar lo que se dice, pensando que la ley ya no tiene ningún sentido para nosotros, es decir, que ya no tiene ninguna aplicación. Ya la ley pasó, ahora estamos bajo la gracia. Así que entonces cualquier cosa de la ley acabó y la gracia, ¿verdad?, es la que tiene lugar en este momento. No vamos a estudiar ese tema en particular ahorita porque más adelante, quizá dentro de un par de domingos, hablaré del legalismo y el antinomianismo que tiene que ver con esos dos conceptos. No se preocupen, los abordaremos, ¿verdad? Pero es muy importante desde ahora mismo decir que la ley sin gracia no es ley y la gracia sin ley no es gracia. Así que habremos de tener un concepto bíblico tanto de la gracia como de la ley, y que veamos nosotros que la ley es absolutamente incluso necesaria para nosotros. Aun y cuando el Señor Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, nos da una enseñanza importante al respecto. Pero vamos un poco al contexto. Vamos un poco al contexto de este asunto de los 10 mandamientos, ¿no? Cómo surge y cómo nace. Ustedes saben que la pregunta que nosotros tenemos en el catecismo menor y mayor, la primera y la que tenemos nosotros como muy aprendida, ¿no? Casi la mayoría de nosotros no sabemos más la pregunta número 1 que todas las demás, pero la pregunta número 1 dice que cuál es el fin principal y más noble del hombre, y siempre la respuesta es la que conocemos: el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra responsabilidad como cristianos, la razón por la que nosotros vivimos, es para adorar al Señor. Esta es la razón, en realidad el propósito del hombre. Es una pregunta un poco filosófica, ¿no es cierto? Las preguntas filosóficas tienen que ver con ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿No? Eso es como muy filosófico. Bueno, pues la respuesta del catecismo nos dice, venimos aquí nada más y nada menos que para adorar a Dios, ¿no? Venimos para adorarle a Él. Bajo este principio rector que el catecismo no inventa, sino que lo recoge de toda la historia bíblica, surge este texto, o surge este pasaje, surge esta historia. Hemos de recordar que el pueblo judío, después de la narrativa en Génesis,
de los patriarcas importantes como Abraham, como Isaac, como Jacob, que es la era patriarcal. Nosotros sabemos que la era patriarcal tiene esta característica. Cuando se habla de la era patriarcal, no hay otros que Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esta es la era patriarcal. A veces decimos Moisés como parte de esta era patriarcal, pero Moisés no es patriarcal, porque Moisés no tiene un hijo que le suceda para hacer una continuidad en el desarrollo progresivo de la venida de Cristo. Pero ¿qué tal Abraham? Abraham, Isaac y Jacob. De Abraham viene Isaac, de Isaac Jacob. Y luego de ahí ya se desenvuelven 12 tribus, ¿verdad? El último patriarca Jacob. Y boom, vienen 12 tribus y de una de las tribus Judá viene Cristo, ¿verdad? Entonces, la era patriarcal es Abraham, Isaac y Jacob. Cada que venimos al texto en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, las oraciones son interesantes. En el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, ¿no? Y no añaden a nadie más, ¿no? Así que la era patriarcal es esta. Pero la era patriarcal va sucesivamente así. Abraham, padre de la fe, narrada su experiencia desde el capítulo 12 hasta el capítulo 20 de Génesis y va narrándonos ese pacto que Dios hizo, particularmente en el capítulo 17 del Señor con Abraham, ¿no? Padre de la fe, mencionado en toda la Biblia, ¿no? Ratificado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo a los Gálatas y por el autor de Hebreos también. Nos parece que es un personaje sumamente importante. Pero Abraham judío no era, ¿no? Él no era judío. Pues todavía no nacía Judá, faltaba mucho. O sea, judío, Abraham no era. Pero de él le nace Isaac. Isaac, judío, no era. Pero era el padre de Jacob. Jacob, judío, no era. Hasta que viene Judá, empieza a dar una conformación, se empieza a conformar un pueblo, una nación. Evidentemente Dios había hecho pacto con Abraham, es decir, el pacto que Dios hace con el hombre y con su pueblo lo hace desde Abraham. Y le dijo a Abraham, ¿verdad?, que su generación iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y la promesa que hace Dios a Abraham es, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios, ¿verdad? Este era como este pacto unilateral que establece Dios, en donde el hombre no participa, sino simplemente es objeto de las demandas del pacto. Entonces Dios le dice, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y no solamente era durante unos poquitos años, sino por toda la eternidad. Y establece pacto con él, que es el de la circuncisión, y le dice, esto va a ser por toda la perpetuidad, es decir, esto no va a caducar nunca, es la señal del pacto. Dios establece pacto con Abraham y le dice, vas a ser mi pueblo. Entonces Isaac es heredero del pacto, porque de Abraham nace Isaac y Isaac es heredero de ese pacto, ¿verdad? Y lo asume. Y de Isaac van a nacer Esaú y Jacob es heredero de ese pacto. Nos queda claro por lo que dice Pablo a los romanos que el Señor a Jacob amó y a Esaú aborreció, ¿no? Es decir, que no consideró a Esaú como heredero de la promesa y de todas las demandas del pacto, pero a Jacob sí. Conocemos nosotros la historia. En Jacob se acaba la era patriarcal y Jacob asume para sí esta responsabilidad de ser transmisor, defensor y continuador del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero hasta entonces no era tanto un pueblo, eran Abraham y sus hijos, Isaac y sus hijos, y se acabó. Luego viene Jacob, pero Jacob tiene 12 hijos. Y de estos 12 hijos, ¿verdad? Estas 12 tribus de Jacob, a Jacob se le va a cambiar en Peniel el nombre, ¿verdad? De ser Jacob, ahora te vas a llamar Israel, ¿no? Jacob es Israel. Y a este Israel, que ahora es nación, que ahora se está peleando allá en Oriente, ¿no? Tristemente. Y digo, esto no lo iba yo a decir, pero este pleito viene desde Esaú y Jacob, ¿eh? De la descendencia de Esaú viene toda la parte de los musulmanes y toda esta parte, y de Jacob viene la parte del pueblo escogido, y desde siempre se pelean. Esaú dice, Abraham es mi papá, y tiene razón. Pero por otro lado, Jacob dice, no, Abraham es mi papá, y tiene razón. No, esta tierra, dice Esaú, es de mi padre Abraham, y tiene razón. Pero Jacob dice, no, esta tierra es de mi papá, y tiene razón. Y hasta ahorita se siguen peleando. Es una locura. Pero de Jacob nacen 12, y de esos 12 nace uno más, que es, uno entre los 12, que es justamente Judá, y de Judá el pueblo judío. De hecho, al Señor Jesucristo le es llamado el león de la tribu de Judá.
Y vienen las 12 tribus. Entonces se empieza a conformar una nación. Antes era un individuo con una promesa y en Jacob viene la nación. Esa nación que viene es muy importante. En el transcurso de la formación de la nación, que hasta ahora nada más son 12 hijos, ¿no? En la providencia concurrente de Dios, los hermanos, ¿verdad? Los hermanos de José deciden entregarlo y venderlo. Ustedes conocen la historia y no la voy a contar toda la historia completa porque esto haría que no leyeran la Biblia, pero es vendido. Y José va a llegar a Egipto. Y no solamente esto, sino que José a la larga va a ser uno de los principales de Egipto. Posteriormente, cuando hay una gran hambruna, los hermanos de José van a llegar a Egipto y José los va a recibir. La historia es encantadora, es larguísima y es hermosa, pero van a llegar los hermanos de José a Egipto y José les va a recibir y les va a dar habitación en Egipto. Linda idea, pero van a llegar por 430 años. Pero esos son años de esclavitud, porque cuando llega el pueblo de Israel a Egipto, ya con cierta identidad, ¿no? de hermandad, van a llegar a Egipto. Y van a estar 430 años allí, siendo esclavos, hasta que nace Moisés. Y Moisés va a vivir 40 años en Egipto, 40 años solo en el desierto, y 40 años con el pueblo de Israel en el desierto para sacarlo. 120 años por cada 40, ¿no? 40 cuando estuvo ahí, 40 cuando se va al desierto y 40 cuando saca al pueblo de Israel. Este Moisés, elegido por el Señor, llamado por el Señor en aquella zarza ardiendo que no se consumía, en donde el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es, y le da un mandato. Y el mandato que le da estando en el desierto es, vas a ir con Faraón y le vas a decir esto y esto y esto. Pero Señor, si yo voy con Faraón y le voy a decir que me mandó alguien, ¿quién le digo que me mandó? Saben la historia. El Señor les dice, diles que quien te manda es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy es el que te manda. Cuando entendemos esta frase maravillosa, que es un hebraísmo, ¿verdad? Que es una expresión hebrea, que es un tetragrama impronunciable, que es algo que no se podía mencionar tan fácilmente. Luego el Señor Jesucristo lo retoma en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, cuando dice 7 veces, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera, etcétera, ¿no? El Señor a Moisés le dice entonces, yo soy te manda. Yo soy te manda. ¿Saben la historia? Porque Moisés va a decirle al Señor, pero soy tartamudo, O sea, yo no puedo hablar, me cuesta trabajo. Bueno, pues ahí estaba su hermano Aarón, ¿verdad? Y Aarón tenía la encomienda de ir y acompañar a Moisés y ser el vocero, de alguna manera, como ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que Moisés quiso decir, me imagino ante Faraón, es esto, ¿no? Y entonces hablaba a Faraón. Ese es un poco el contexto. ¿Qué es lo que pasó? Que Moisés tenía que llegar con Faraón para pedirle, ¿no? Exigirle, llamarle de parte de Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios del pueblo, le va a decir Moisés, siendo vocero Aarón, deja salir a mi pueblo. Desde ahí partimos. Toda la demás historia que medio platiqué hay que leerla en la Biblia, pero no es el objeto de nuestro estudio. Pero de ahí partimos. Nos encontramos con Moisés y con Aarón, que tienen la encomienda de presentarse ante el faraón, el rey más importante del mundo de ese tiempo. Tiene que presentarse ante faraón. El pueblo de Israel tenía que salir de su estatus. Ya había encontrado cierta comodidad siendo esclavo. Y nosotros lo sabemos porque constantemente cuando estaban en el desierto, le dijeron a Moisés, tan a gusto que estábamos allá. Teníamos que comer, teníamos donde dormir, teníamos donde enterrar a nuestros muertos. Estábamos tan contentos en la esclavitud. Ese estatus era peligroso. Estaban siendo esclavos de un imperio anti-Jehová, ¿no? Estaban siendo dominados por un imperio lleno de dioses que eran anti-Jehová.
porque Faraón, cuando va a ser confrontado por Moisés, no va a hacer caso de esta voz de Jehová que había mandado que dejara salir al pueblo. Así que cuando llega Moisés y Aarón ante Faraón, tienen una encomienda importante. La primera vez que los vemos aparecer en escena a los dos juntos es allá en el capítulo 5 de Éxodo, en el versículo 1. Vamos ahí. Hay toda una historia detrás de esto, pero allí vemos nosotros a Moisés y a Aarón con una encomienda que deben decirle a Faraón. Después Moisés, dice el texto, y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ahora, entiéndase con Israel Jacob. Todos como que estamos en la misma línea, ¿no? Jacob es Israel. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, ¿no? Es el patriarca, ¿no? Quizá no el más grande, porque Abraham es el más grande, pero es Isaac. Dice allá entonces, Jehová, el Dios de Israel, dice así. No Moisés, no Aarón, Jehová mismo, dice así. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Déjalo ir. El caradura de Faraón todavía dice: ¿y quién es ese Jehová? ¿No? Porque dice el texto que Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué retador, ¿no? Pero eso pasó. Se encuentran Moisés y Aarón delante del Faraón y le dicen: dice Jehová, así dice Jehová desde Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El pueblo tiene que salir de Egipto, sí o sí. Lo que representaba para el pueblo de Israel su estancia en el Egipto era esclavitud, sometimiento a un régimen anti-Jehová. Y estoy hablando de anti-Jehová, es una expresión, no está en la Biblia, pero como para dimensionar un poco que era un reino en contra de Jehová, que no consideraba a Jehová, y tan no lo consideraba que el faraón mismo dice: ¿y quién es ese Jehová? Yo ni lo conozco, ¿verdad? Ahora, era anti-Jehová. Esta era la tarea. Ahora, ¿para qué? Y la gran pregunta a la que quiero dirigir sus atenciones es: ¿para qué tiene que salir el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuál era la razón para la que saliera? Hay varias opciones. Tengo 4 por lo menos. Una, ¿no? Tenían que salir para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ahora, quizá una posibilidad era que el pueblo saliera para que su vida tuviera mejores condiciones de vida. No de esclavitud, pero mejores condiciones. Pero nosotros sabemos, cuando leemos la historia completa, porque tenemos el panorama completo. Nosotros tenemos el panorama completo porque tenemos la historia completa. En la historia o en el panorama completo sabemos que ¿cuál mejorar la calidad de vida? Todo lo contrario. Vivir en el desierto como nómadas, no saber a dónde ir, armar y desarmar casas de campaña, no tener dónde enterrar a sus muertos, tener que abrir zanjas para hacer sus necesidades, no tener agua, no tener comida, depender de lo que caiga del cielo. Esto no mejoraba las condiciones de vida de ninguna manera. De ninguna manera. Así que tenemos que descartar esto. El pueblo no tenía que salir para mejorar sus condiciones de vida. Parece que todo lo contrario. Sus condiciones de vida empeoraron. El status quo de su época, ¿no? O sea, lo que socialmente era aceptable, pues eso no. Eso no. La otra posibilidad es que el pueblo tendría que salir para formar un proyecto de nación. Tipo 4T, algo así. ¿Sí? Un proyecto de nación. Cualquiera, ¿no? Un proyecto de nación. Ahora, ¿será que el pueblo tenía que salir para hacer un proyecto de nación? Un proyecto de nación en donde pudiesen ellos organizarse de tal manera que fueran una nación fuerte y poderosa. Nos dimos cuenta de que no. Porque de lo vil y de lo menospreciado agarró el Señor. Porque tomó al pueblo más débil. ¿Por qué Dios no escogió a los egipcios como su pueblo? Eran con el mayor cantidad de armamento. Eran un pueblo lleno de sabiduría. Era un pueblo poderoso. Si hubiera dicho Dios, queremos un proyecto de nación, Egipto era la mejor opción. No el pueblo de Israel, un pueblo de esclavos, contumaz y rebelde, duros de cerviz. No.
¿Proyecto de nación cuál? Si ni siquiera el pueblo de Israel sabía lo que quería para sí mismo. Aún y cuando tenían la promesa de que Dios iba a ser su Dios por toda su existencia y el pueblo iba a ser pueblo de Dios por toda su existencia. No, el pueblo no tenía que salir para iniciar un proyecto de nación. No tenía que salir. Pero por otro lado, la otra posibilidad es que el pueblo tenía que salir para ser libres de la esclavitud. ¿Será que sí? Ahora, cuando el pueblo salió de Egipto, pasó algo. Cuando yo enseñé esto hace mucho tiempo, insistí mucho en esto y aquí insistiré también. El pueblo de Israel no sabe vivir en libertad. No sabe. No tenía la menor idea de cómo se vive en libertad. Porque el pueblo de Israel siempre dependió de sus amos. Sus amos le daban de comer. Sus amos les tenían todo listo para vivir. No les faltaba nada. Testimonio del mismo pueblo que constantemente se quejaba, es que allá no nos faltaba nada. No sabían vivir en libertad. ¿Qué se hace con la libertad? De repente salen al desierto y ¿cómo se vive en libertad? ¿Cómo? No sabe vivir en libertad. Ahora van a tener que depender de alguien. Y maravillosamente, ¿verdad? El pueblo tenía que depender solamente de alguien, de Dios. O dependes de Dios o te mueres. Ahora, ellos no podían sembrar para cosechar y comer porque andaban de nómadas. Ellos no podían trabajar para otras naciones porque andaban de nómadas. Tenía que depender de Dios. Y fue cuando Dios dijo, ¿verdad?, a Moisés que hablara al pueblo y el Señor iba a traer maná, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, es el maná, ¿no? Cuando empezó a caer pan del cielo, el pueblo hebreo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto en hebreo? Es maná. Maná es, ¿qué es esto? Así que entonces caía el maná y el Señor les daba maná, pero no podían recoger para toda la semana. Cuando nosotros vamos al súper, mi esposa compra el lunes para toda la semana. Eso es provisión, ¿no? Pero los judíos no podían hacer eso. Tenían que recoger cada día. Había codornices que también venían del cielo y el pueblo alimentaba al pueblo de Israel. Tenían que depender de Dios. O sea, era como si el Señor dijera, yo no quiero que ustedes, ¿verdad?, aprendan la libertad en el concepto que ustedes conocen. Ustedes tienen que depender todos los días, durante toda su estancia en el desierto, de mí. ¿Tienen calor? Ahí viene la nube de día que los guiaba. ¿Tienen frío en la noche? Ahí está la columna de fuego que los dirigía. ¿Tienen sed? Moisés, pégale a la peña, y el pueblo bebía. Tenían que aprender a depender exclusivamente de Jehová, de los ejércitos. Así que no sabía vivir en libertad. ¿Qué se hace con la libertad? ¿Qué se hace con la libertad? El pueblo no sabía vivir en libertad. ¿A qué salió entonces el pueblo? No a ser libres, no a hacer un proyecto de nación, no a mejorar sus condiciones de vida. No. Había una sola razón para la que el pueblo tenía que salir de Egipto. Y esa única razón era para que el Señor, su Dios, fuera adorado. Lo único por lo cual el pueblo tenía que salir de Egipto era para adorar a su Señor. Nos parecerá un poco ridículo, ¿verdad? Porque y entonces, ¿dónde estuvo la mejora? ¿Dónde mejoramos, no? Bueno, pues mejoraron en direccionar su mirada y sus corazones hacia el autor y consumador de sus días. Tenían ellos que mirar al Señor, depender de Él y adorarle solo a Él. La razón por la que el pueblo salió era para adorar a su Señor. Era la única razón por la que salieron de Egipto. Cuando nos pregunte alguien, ¿por qué salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Salió para que entonces tuvieran esta identidad nacional que tanto necesitaban? No, de ninguna manera. Salieron para adorar al Señor. Por eso hablaba yo de la pregunta 1 del catecismo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. No es mejorar su vida, no es ser libres, no es tener un proyecto personal que sea importantísimo, sino para adorar al Señor. Estamos aquí para adorar al Señor.
Ahora, ¿para qué nos saca el Señor a nosotros de nuestros pecados? Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Estábamos esclavizados al pecado. Como dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos nosotros de nuestro padre en aquel tiempo, el diablo, así lo dice. Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para ser mejores personas, para establecer un proyecto de nación de cristianos, para que nosotros fuéramos libres. No. ¿Saben para qué nos sacó el Señor de las tinieblas a su luz admirable? Para adorarle. Es el fin principal del hombre. Ahora, esto no es una idea personal. La Biblia en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se presenta, ¿no? O hace que el Moisés se presente, o se presente en el nombre del Señor ante el faraón, constantemente establece esta realidad. Quiero que vayamos poco a poco a la Biblia. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la nueva versión internacional a la mano o la nueva traducción viviente. A lo mejor en algún teléfono, ¿no? Pueden encontrar la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Porque quiero que me ayuden con las dos versiones, o una de las dos, y con la Reina Valera 60. Vamos a empezar a dar un paseíto por las plagas y Moisés presentándose ante el faraón. Empezamos con el capítulo 6, versículo número 11. De Éxodo. Sí, todo es Éxodo. Vamos con 11. Capítulo 6, versículo 11. ¿No? Hay una primera... Sí, pero ahorita sí, vamos a tenerlos a los dos en la mano, ¿no? Yo voy a leer la versión de la Reina Valera 60 y no ahorita, no en estos dos primeros versículos, pero en los siguientes sí vamos a recurrir a esto. Pero miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 6. Ya nos lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1, que Moisés llegó para decirle al faraón, deja salir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿no? Desde ahí se asoma que todo tiene que ver con el Señor, no con ellos, ¿no? Todo tiene que ver con el Señor. Pero en el 6:11 dice, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí hay una mención de déjalos salir. Déjalos salir. Con eso debería de bastar. Con eso debería de bastar. Viene del Todopoderoso esta mención, pero el faraón, que además tenemos testimonio bíblico de que Dios, ¿verdad?, endurece el corazón del faraón para que no los deje salir. Eso está en el versículo 11 del capítulo 6. En el capítulo 7, en el versículo 2, volvemos a tener este llamado. Le dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón. ¿Para qué? Para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Otra vez en el siguiente versículo dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Otra vez un llamado, deja salir a mi pueblo. Pero aquí empieza a ponerse buena la cosa. Versículo 16 del capítulo 7. El propósito de por qué tiene que salir el pueblo. Versículo número 16 del capítulo 7. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ahora, nueva versión internacional, ¿qué dice? Alguien que me ayude a leer. Dile allí, el Señor Dios de los hebreos me han enviado a decir, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, como no has querido obedecer. Ahí está, para que me rinda culto en el desierto. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? ¿Alguien la tiene a la mano? A ver, pero hermano Josué, perdón. Luego anuncia lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has llegado a este pueblo. Okay. La nueva traducción viviente traduce, deja ir a mi pueblo para que me adore. La Reina Valera 60 no se está equivocando. Servir es adorar. ¿Se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, decimos, vamos al servicio? Cuando venimos al culto, utilizamos también indistintamente el servicio, ¿no? Bueno, tengamos en mente que servir a Jehová es adorar a Jehová.
O como dice la nueva traducción, la nueva versión internacional, rendirle culto. Ya tenemos una primera mención de que la razón por la que el pueblo tiene que salir es para adorarle, para adorarle. Bien, capítulo 8, versículo 1, Reina Valera 60 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Alguien más de este lado tiene la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente? Sí, hermana. Dice, el Señor ordenó a Moisés, ven a advertirle al Faraón, y así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Para que me rinda culto. Esa es la nueva versión internacional. Juan Carlos, ¿tienes la nueva traducción viviente? Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Para que me adore. ¿Saben cuántas cosas dice? Para que me sirva, para que me rinda culto, para que me adore. ¿Para qué tiene que salir el pueblo de Israel de Egipto? Para que le adoren, para que adore al Señor. ¿Qué dice el versículo 20 del capítulo 8? Reina Valera 60 dice: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez, ¿qué dice la nueva versión internacional? ¿Alguien que la lea? Sí, dale. El Señor dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Para que me rinda culto. Se va a repetir siempre, ¿eh? ¿Qué dice la hermana Alicia? Sí, Elisa. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Para que me adore. El Señor está diciendo constantemente a Faraón, deja salir a mi pueblo, no para que sea una nación poderosa, no déjalo para que se mejoren sus condiciones de vida, no déjalo salir para que sean libres, déjalos ir para que me adoren. Solo para eso. Se repite, versículo 1 del capítulo 9, ¿ya lo leímos ese? Capítulo 9, versículo 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ya no voy a pedirles que lean, pero en la nueva versión internacional para que me rindan culto, pero en la nueva traducción viviente para que me adoren, para que me adore. Versículo número 13, insiste del capítulo número 9, dice el texto. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y se repite en las otras dos versiones, para que me rindan culto, para que me adoren. Y en el versículo 3 del capítulo 10 se presenta este texto. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nueva versión internacional, para que me rinda culto. Nueva traducción viviente, para que me adore. Tantas veces, ¿no? ¿Para qué salió el pueblo de Israel de Egipto? Era muy importante que nosotros tengamos este contexto. La razón por la que el pueblo va a llegar al desierto, ¿verdad? No es para mejorar sus condiciones de vida, no es para crear un proyecto de nación, no es para ser libres, es para que adore a su Dios. Parece ser que en Egipto no estaba sucediendo eso. Había que salir al desierto con el único propósito de adorar a Jehová. ¿Para qué nos sacó el Señor del pecado? ¿Para qué nos libró a nosotros de la esclavitud del pecado? ¿Para mejorar nuestras condiciones de vida? No. ¿Para hacer un proyecto de nación? Tampoco. ¿Para ser libres? No. ¿Sabe para qué nos sacó el Señor de nuestro pecado? Para adorarle. Para adorarle. Es muy importante. El contexto de los 10 mandamientos tiene que ver con esto. Por eso, cuando llegamos a Éxodo 20, el Señor les recuerda lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les hace recordar, yo fui quien te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, al pueblo le tiene que quedar claro que la razón por la que salió era para adorarle. Pero la gran pregunta es esta: ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a adorar? El pueblo de Israel tiene que aprender a adorar al Señor. No es, como dijimos en alguna clase anterior, no es, pues hay como se te ocurra, ¿verdad? No es, quiero que me adoren, porque yo te voy a sacar de Egipto para que me adores. Ahora, una vez fuera de Egipto, adórame como se te ocurra, como tú quieras. Adórame como tu creatividad te dé para adorarme, ¿verdad? Adórame como tú pienses que sería padre y que yo estaría contento. No, el Señor no va a permitir que el pueblo salga de Egipto para adorarle como se le ocurra. Lo que va a decir el Señor es, y así quiero que me adores. Y hay normas, hay leyes para la adoración. Hay leyes que no son negociables, ¿verdad? Que no están puestas allí en la mesa para que debatamos sobre cada una de estas leyes. Hay leyes, hay una ley establecida que va a ser la que rija tu forma de adorarme. Y los 10 mandamientos empiezan justamente con cómo quiere ser el Señor adorado. Y lo que dice el Señor es, yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Wow! Así quiero que me adoren. Yo, el único Dios. Y no vas a hacerte imágenes y no te vas a inclinar ante ellas. Porque yo te voy a decir exactamente cómo quiero ser adorado. En el caminar del desierto, amados hermanos, todas las leyes que Dios estableció no fueron para que el pueblo fuera más feliz, no fueron para crear un proyecto de nación, no fueron para mejorar su condición de vida, sino todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel en el desierto tenía que ver con adorarle a Él. Y solamente a Él. Y estableció las bases de la adoración. Hace algunos domingos atrás hablaba yo, por ejemplo, de cuando se trataba de esta comunión íntima con el Señor. Y cuando el Señor en el desierto mandó a hacer el tabernáculo, no le dijo a Moisés que lo hiciera como se le diera la gana, ¿verdad? No le dijo, sorpréndeme con las cortinas del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? No. Ni con la vestidura del sacerdote, ni con la fuente de bronce, ni con el altar del holocausto, ni con el candelero de 7 picos que no se apaga, ni con el pan de la mesa de la proposición, ni con el altar del incienso, ni con la madera que circundaba el atrio externo o el atrio interno. No. O el lugar santísimo, ni siquiera le dijo, sorpréndeme para ver cómo vas a tapar el arca del pacto. No. Cada detalle, el Señor se lo dijo. El Señor le dijo, así quiero que lo hagas, así quiero que le pongas y así quiero que se llame. Así que Moisés pudo haber dicho, y luego entonces, ¿y mi creatividad qué? ¿Cómo no? ¿De qué? ¿Cuándo la he hecho andar? No estoy esperando tu creatividad. Solamente quiero que me adores exactamente tal y como yo he demandado que me adores. Y establece ley. Esta ley que establece el Señor, que está en Éxodo 20 y luego está repetida en Deuteronomio, pero esta ley no es otra cosa que una directriz de cómo el Señor quiere ser adorado. Hay 2 tablas. La primera tabla tiene que ver con la relación del hombre con Dios
y la segunda tabla tiene que ver con la relación de nosotros entre nosotros mismos. Mandamientos como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, etcétera, tienen que ver, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, tienen que ver con nosotros, nuestra situación horizontal. Pero los mandatos de no tener dioses ajenos, de no hacer imágenes, de no inclinarnos a ellas ni honrarlas y santificar el día de reposo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y así empieza el decálogo, con esta mención maravillosa de cómo Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, le adoremos. Es tan importante los 10 mandamientos que Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano, que escribieron el Catecismo de Heidelberg, ocupan un montón de lecciones solamente con el tratamiento de los 10 mandamientos para aprender cómo tenemos que adorar y relacionarnos con el Señor. Los 10 mandamientos no son normas morales, son reglas de adoración al Señor. Es la manera como Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él y evidentemente unos con otros como hijos del Señor. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento los resume. Le preguntan cuál es el más grande mandamiento. El Señor dijo: el más grande de los mandamientos es este: amarás al Señor con todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, ¿no?, como está en el decálogo, y a tu prójimo como a ti mismo, como está en el decálogo. Es la norma de conducta principal del creyente. Tiene un sello de incuestionable y no negociable y es aplicado para toda la humanidad. Ahora, dentro del libro de Éxodo, más después de estos 10 mandamientos, Moisés estuvo estos 40 días allá con el Señor en el Sinaí, recibiendo la ley de él para su pueblo. Durante todo este tiempo hubo también leyes, otras leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes sanitarias. Había que acatar las disposiciones del Señor en todas las leyes. Cuando el Señor Jesucristo viene, las leyes sanitarias, las civiles y las ceremoniales terminan, caducan, se acaban, pero hay una ley que tiene una vigencia eterna y permanente. Esta es la ley moral, es la ley justamente del decálogo, los 10 mandamientos. Esta ley no termina nunca. Esta ley jamás va a caducar. Sigue tan vigente como desde el principio. Y la razón por la que el Señor la estableció no es otra, sino que Él quiere ser adorado como Él necesita ser adorado. Nosotros, queridos hermanos, lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar estos primeros mandamientos de no tendrás dioses ajenos, etcétera, y de no te harás imagen, y de no inclinarnos a ellas, y etcétera, etcétera, no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, etcétera. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios, y tenemos que descubrir en este mandamiento y darnos cuenta nosotros mismos que a veces adoramos al Señor de maneras tan creativas, pero tan lejos de cómo Él quiere que le adoremos. Evidentemente tenemos que ser muy maduros para revisar nuestra propia adoración delante del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué elementos litúrgicos estamos nosotros adorando al Señor? ¿Está bien lo que hacemos? En nuestros cultos de adoración, lo que hacemos es correcto y agradable ante los ojos del Señor, tomando en cuenta que estos 10 mandamientos no han caducado. ¿Estamos atendiendo nosotros estos mandatos? ¿Qué tanto de nuestra adoración es creatividad nuestra? ¿Verdad? Como alguien me dijo: pastor, es que usted no conoce mi intención con la que adoro al Señor. Pero si la intención no está alineada a la palabra del Señor, la intención es pecaminosa. Por muy buena intención que tenga, si no está avalada por la palabra del Señor, esa intención es pecaminosa. Si alguien viene y me dice: es que yo quiero hacer esto para el Señor porque me nace del corazón, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y si la intención es buena, pero no está alineada con la palabra, pues por muy linda que sea, es una intención pecaminosa. Yo creo que Usa, cuando quiso detener el arca para que no se cayera, tenía muy buena intención.
pero el Señor lo aniquiló. Le ha de haber dicho, "Usa, no me interesa tu intención. Yo dije, no la toque nadie y tú la tocaste. Pero era la intención de que no cayera a la tierra, Señor. Pero yo te mandé que no la tocaras. Así que, fulminado. Vámonos, ¿verdad? Muertito. Porque la intención, por muy linda que sea, si no está alineada con el precepto bíblico, entonces la intención no cuenta. Es pecaminosa. Sí, es que luego decimos eso, la intención es lo que cuenta. Eso decimos, ¿verdad? Es que la intención es lo que cuenta. Pues no aquí, no en la adoración, porque Dios dice, así quiero que me adoren. Y no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay manera. Yo siempre digo, ¿verdad? En el culto, el Señor quiere que nosotros cantemos, pero además dice cómo quiere que lo hagamos. El Señor quiere que confesemos, pero nos dice cómo quiere que lo hagamos. El Señor quiere que pidamos y nos dice cómo quiere que pidamos, porque además Él dice, no piden como conviene, ¿no? El Señor dice cómo quiere que oremos, no, nos dice que oremos y nos dice cómo quiere que oremos. ¿De dónde saldrá tanta inventiva nuestra? ¿Quién sabe, no? Pero nosotros nos inventamos nuestras formas, nuestras metodologías, hasta escribimos libros. 7 hábitos de la gente espiritual, ¿no? 40 días de propósito, ¿no? No hay que leer a Rick Warren, por cierto, pero no, tenemos nosotros normas fariseicas que nos hemos inventado. ¿Por qué no venimos a la Biblia? Porque la Biblia dice, el Señor así quiero. Porque cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, la razón era, adórenme. Y además, esta es la norma, esta es la regla. Así lo quiero, así quiero yo que lo hagan. Más vale que lo hagamos como el Señor quiere que lo hagamos. Muy bien. Miren, esta clase es rápida, ¿eh? Ya acabamos, casi 1 hora. Pero quería solamente hacer una contextualización histórica de cómo es que llegamos a los 10 mandamientos, ¿no? Yo sugiero que lean la historia del pueblo de Israel y no vamos a ahondar más en esto, porque vamos a entrar a los 10 mandamientos, vamos a ver los usos de la ley y por qué es pertinente para nosotros los 10 mandamientos. Yo creo que si el Señor nos lo permite, por ahí de diciembre empezaremos con los mandamientos en sí, si el Señor nos lo permite. Pero es muy importante que veamos los usos de la ley. Yo quisiera que estudiáramos el legalismo y el antinomianismo. Los que dicen solo gracia y los que dicen solo ley, ¿no? Los que dicen solo ley, legalistas. Lo que dicen la ley no, sino solo la gracia, antinomianistas. Lo vamos a estudiar para ver dónde estamos, dónde encajamos, dónde está lo que nos dice la palabra. Y la intención, amados hermanos, es que nos vayamos conformando nosotros a la norma bíblica. No vamos a poder cumplir los mandamientos nosotros tal cual. No lo vamos a poder hacer, pero vamos a entender lo que se quiere, lo explícito y lo implícito. Lo que hay más allá de lo explícito del mandamiento, lo tenemos que estudiar en todas las áreas de nuestra vida. Va a ser una aventura maravillosa y estoy seguro, hermanos, que va a ser conformada a nuestra vida cristiana de acuerdo a los cánones del Señor. Quitaremos nuestra inventiva y nos centraremos en lo que el Señor quiere. En una de esas, hasta ni árbol ponemos en Navidad. En una de esas. En una de esas. No, sí, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor al respecto de lo que Él quiere para la adoración. Sería lindo, ¿no? Sería precioso. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? Sí, hermano Víctor. Y ahorita, hermano, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Les cede la palabra o prefiere usted? Ah, sí. Hermano, por favor, adelante. Sí. Pastor, usted dice que el propósito de nosotros a veces lo que hago es adorar a Dios. Gloria a Dios, así es. Usted dice que el propósito de Dios sacar a su pueblo de cautividad en egipcio fue para que adoraran a Dios, no fue para que ellos hicieran una nación grande. Más sin embargo, yo pienso que Dios, cuando le dio la tierra prometida, antes de eso le dio 10 mandamientos, porque en esa época el pueblo de Dios estaba rodeado de puros enemigos de Dios y de ellos. Y sí que cuando vinieron los 10 mandamientos dados por Dios, en esa época ahí
sí, él estaba dando los 10 mandamientos para que ellos crecieran en esa entonces como una gran nación. Sí, la gran nación, sin duda alguna, está claramente expresada en la Biblia, pero no era el propósito, fue el resultado de la obediencia del pueblo. Es decir, que el pueblo de Israel fue una gran nación, que por cierto no fue tan gran nación, porque era un pueblo rebelde y contumaz, pero fue una nación, sin duda alguna, escogida por Dios, sin duda alguna, pero fue resultado y no propósito. Es decir, no era el propósito hacer una gran nación, pero fue el resultado de ser el pueblo elegido por el Señor, sin duda alguna. No como propósito, pero sí como resultado, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, somos una nación, ¿no es cierto? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Somos una gran nación, pero como resultado, no como propósito. ¿No es cierto? Es decir, fue el resultado de este proceso. Sí, gracias, hermano, por esa participación. Hermano Víctor. Sí. De acuerdo a los puestos indiscutables de Dios, el que fuera de Egipto y estuvieran como esclavos, de alguna manera los preservó como esclavos, los que llevaron a los egipcios y desaparecieron el pueblo, se integraban a otro imperio. Ahora, cuando Dios los saca de Egipto, como usted menciona, los saca para adorar. Sí. Pero no los saca para adorar el desierto. ¿Los lo sacan para qué, perdón? Para adorar el Ah. desierto. Y eso fue circunstancial. Uh-huh. Eso es lo que aprendí. Sí. La idea era darle una tierra prometida para que esa tierra prometida lo adorara. Y se quedara en el desierto 40 años fue como Sí. entonces el propósito de Dios ya lo adoraron, pero la tierra prometida. Ajá. Bueno, dice el capítulo 5 de Éxodo con toda claridad, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O sea, sí había una intención. El pueblo de Israel tenía que aprender a adorar al Señor, no en servidumbre, sino en una libertad sujeta al Señor. El desierto era absolutamente necesario, absolutamente necesario. Y la razón, es decir, el Señor sí estableció normas de adoración en el desierto. La tierra prometida, por supuesto que era algo importante para el pueblo, iban a llegar a la tierra prometida y tenían que seguir adorando. Es decir, que el tiempo en el desierto no era un tiempo de preparación para adorarle al Señor en tierra prometida, sino en el mismo desierto tenían que adorar. Incluso el tabernáculo fue creado en el desierto. Y el arca fue viajera durante todo ese tiempo. Es decir, el arca fue caminando con ellos. Y el pueblo tenía que aprender a tener un acto de adoración en el desierto. Incluso el cántico de Moisés y María tiene algo que ver con esto. Pero no solamente esto, sino que incluso las normas de adoración fueron dadas en el desierto. Entonces sí, entiendo lo que dice y me parece que sí, pero la Biblia claramente dice que el Señor les ha pedido que dejaran salir al pueblo para celebrar fiesta en el desierto y tenían que aprender a hacer esto. Entonces, no podemos pensar que fue circunstancial. No, circunstancial no hay nada, ¿no? No puede haber nada circunstancial con Dios, no. Para nosotros sí. Sí. Realmente la desobediencia del pueblo de esa generación Sí. Sí, todo lo tenía bajo control. No, claro, además, salieron como 2,5 millones de personas de Egipto. Y yo creo que incluso habrán salido egipcios, que creyeron en el Señor. Es decir, habrán salido egipcios que verdaderamente pintaron sus dinteles con sangre del cordero. Puede ser, ¿no? Y salieron, y no hubo primogénito muerto. Pues puede ser, ¿no? Que hayan salido egipcios. Pero salen un poco más de 2,5 millones de personas al desierto. Van a estar vagando 40 años en una ruta bastante incierta, dando vueltas, ¿no? Y esos 2,5 millones mueren en el desierto. Y la generación que va a entrar a la tierra prometida, de esa generación que salió de Egipto, solamente la familia de Caleb y de Josué. Los demás mueren en el desierto. Incluso cuando manda a los espías, Moisés,
a la tierra prometida allá muy cerca. Llegan los espías 12, uno de cada tribu, Josué y Caleb también. Y cuando llegan los espías, dijeron, no hombre, no la vamos a hacer. Porque allá viven gigantes, ¿eh? Y nosotros como langostas nos van a consumir. Y Josué y Caleb dijeron, no, vamos en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a conquistar la tierra que ya nos dio el Señor. Y los otros 10 dijeron, nos van a acabar, nos van a consumir. Y el pueblo, movido por esto, porque ya habían levantado una revuelta, levantemos otro caudillo para que regresemos a Egipto. Se levanta el pueblo, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Le piden a Moisés y le dicen esta palabra. Ojalá muriéramos en el desierto. ¿Y saben qué pasó? Murieron en el palabra profética. Dice el Señor, ¿quieren morir en el desierto? ¿Vale? Van a que mueran en el desierto. Y murieron en el desierto. ¿Por qué? No supieron cómo hacerlo. No aprendieron a adorar al Señor en el desierto. Pero la generación que nació en el desierto, esa nación que no había experimentado una vida de esclavitud en Egipto, que solamente le era contada por sus padres, por eso la repetición de la ley. Cuando Moisés en Deuteronomio repite la ley, no se la repite a la nación que sale de Egipto, sino a los hijos nacidos en el desierto. Esto es lo que vivieron sus padres. Y les cuenta, y les cuenta, y les repite los 10 mandamientos. Esa generación muere en el desierto por petición propia. Ojalá muriéramos en el desierto, pues, ¿verdad? Concedido, ¿no? Y a morir en el desierto. Imagínense nada más la tapicería, ahí, muertos, judíos, 2,5 millones. Y solamente Josué y Caleb entraron. Esa generación, necia y rebelde, no supo cómo adorar al Señor en el desierto. Y se quejaron a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no estamos a gusto. Se quejaron. Por eso el pueblo es duro de servicio. Esa era la nación grande y poderosa que el Señor había levantado. Ahora, la identidad como nación no se dio en el desierto. La identidad como nación se dio cuando entraron a la tierra prometida. Entonces sí se les dieron tierras. Entonces sí encontraron un lugar donde. Entonces sí, posteriormente, el pueblo, aún y cuando nosotros pensamos, ya llegaron a la tierra prometida para adorar al Señor, fueron todavía más idólatras. La época de los jueces es un ejemplo, ¿no? Hubo apostasía. Constantemente el Señor levantó jueces. Los liberó. El pueblo vivió algunos añitos en libertad muy rico y luego volvieron a apostatar, a rendir culto a los Baales, a rendir culto a los dioses extraños y otra vez la opresión. Vinieron los pueblos extranjeros y empezaron a oprimir. Hubo clamor, hubo liberación y hubo apostasía y fue un círculo vicioso porque el pueblo en la época de los jueces vivió en una anarquía total. No aprendieron la ley de Dios, ¿no? ¿Podemos terminar orando? Y yo les comparto los 3 libros. Y el de Nineheis, el del Catecismo de Heidelberg comentado, hace qué pena, creo que no está. Está en Amazon. Ese sí está en Amazon. Ya está. Ese cómprenlo en Amazon, ¿no? La Catecismo de Heidelberg de Gerald Nineheis, ¿no? Ahorita les escribo el nombre aquí. No. Ah, bueno. Él es sí, es como mexicano casi. Ha vivido más años. Ya murió, ¿no? Gerald Nineheis, el Catecismo de Heidelberg, ¿no? Oramos. Y para acabar, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos hablar de estas cosas. Y hay pasión, Señor, porque descubrir ese Dios maravilloso que eres tú, ese maravilloso Señor que nada hace por casualidad y que todo está perfectamente planeado y orquestado, nos hace, Señor, entonces a nosotros tener un sentido de humildad, acercarnos a ti a través de tu palabra, estudiar cómo quieres tú, Señor, que te adoremos. No es cómo nosotros inventamos nuestra adoración, sino cómo es que tú quieres que te adoremos. Queremos hacerlo de acuerdo a tus demandas. Así, Padre, entonces, ayúdanos para que en esta aventura podamos estudiar los mandatos que son vigentes para el día de hoy y que los podamos entender en lo explícito y en lo implícito y todo lo que esto implica para que seamos mejores adoradores y que, como dice tu palabra, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, los que no pudieron venir. Concédeles el buen sueño esta noche, Señor, y si tu voluntad es que amanezcamos mañana,
pues que lo hagamos otra vez con el propósito por el que nos creaste, para adorarte en cualquier cosa que hagamos, en el trabajo, en la escuela, en casa o en cualquier diligencia que tengamos. Señor, bendícenos y dirígenos con tu sabiduría santa hacia tu soberana voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Señor les cuide, mis hermanos. Gracias.